La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín. Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. The question of recognition needs to be seen, and so it's part of that overall package which hopefully takes us from the appalling situation we're in now to the outcome of a safe and secure Israel, which we do not have, and a viable Palestinian state. Well, simply, I want the hostages released now, right now, not 1, 2, we'll give you 3 more tomorrow, and, you know, like it's been, but we're the ones that got all the hostages released. We got many came to the Oval Office, and I've heard stories like I've never thought even possible. Sí quiero dejar claro varias cuestiones. La primera, el pueblo de España es un pueblo amigo del pueblo de Israel. Lo somos. Yo tuve la ocasión de estar en Jerusalén a los escasos meses de producirse el terrible atentado de Hamás. Condené los atentados de Hamás en nombre del Gobierno de España y he exigido desde entonces la liberación de todos los rehenes que tiene Hamás, que son israelíes. Pero también, como un país que ha sufrido el terrorismo desde hace mucho tiempo, afortunadamente el terrorismo de ETA desapareció, pero hemos sufrido el mayor atentado terrorista yihadista se produjo en esta ciudad, en esta misma ciudad, en Madrid. Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel. El gobierno de Netanyahu no se le vence haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil, con más de 60.000 muertos. Bienvenida la actuación de la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, también bienvenido desde sumar, lo decimos con contundencia, y siguiendo la estela de lo que desea la población española, que el Real Decreto Ley para el embargo de armas y comercio con el gobierno criminal de Netanyahu llegue el próximo martes al Consejo de Ministros. No hay discusión posible, ha de llegar al Consejo de Ministros del próximo martes. Están asesinando a los niños y a las niñas palestinas. Aquí quiero ser muy clara. Por tanto, la Fiscalía General hace lo que tiene que hacer y el Gobierno de España tiene que dar un paso adelante, cumplir con lo que hemos dicho y cumplir con las convenciones internacionales e impedir que lo que hoy está pasando en nuestro país pase. La gente no mira el BOE, mira el móvil, y ve a los criptobros al servicio de esta gente diciendo, por ejemplo, que no hay que pagar impuestos, porque los impuestos son un robo, que usted es un dictador y que esto es una dictadura. Eso es lo que ve. Así que yo les digo, compitamos y entendamos lo que significa el poder. Y el poder no es subir aquí, no es gobernar, no es legislar bien, lo siento. ¿Usted quiere que la gente en este país valore que se cobra un 60% más de salario mínimo? ¿Que se cobra un 50% más de pensiones? ¿Que hay más de 21 millones de personas trabajando en este país? ¿Usted quiere que la gente valore eso? ¿Sí? Pues haga un programa de iniciativas, de medidas realmente radicales. Yo le propongo 3. Vivienda, vivienda y vivienda. Ya hemos llegado hacia el viernes. Parecía increíble, parecía que esta semana no iba a terminar nunca. Y aquí estamos una mañana más, amigos del café, amantes de la cafeína, activistas de la taza humeante, exploradores del aroma, militantes del espresso, cazadores de sorbos, infusionados de realidad, los del molinillo, los que miran el capuchino,
los del tostado y del soluble despiertos, aunque el mundo duerma. Parecía imposible que terminase esta semana en la que vemos el dolor, las lágrimas, el sufrimiento, a la gente perdiendo el norte, olvidándose de los valores, de los principios, escudándose en recuerdos y en el chat GPT. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Porque sí, amigos, uno es capaz de envolverse en una esfera de ficción pensando que el mundo es lo que el chat GPT te explica y olvidando que la realidad está ahí fuera, está a tu lado. Así que bienvenidos a aquellos que queréis abrir los ojos, que queréis tomar la pastilla azul y a los que queréis que se os muestre cuál es la verdadera realidad frente a vuestra imaginación. Esto es con lo que os vais a encontrar, queridos amigos. Muy buenos días en una mañana calurosa, en una ciudad que pasó del otoño al verano sin pestañear en solo unas horas, ahora con un calor aterrador que vivimos ayer. De pronto fue como el regreso al veranillo de San Miguel. Vamos a ver cuántos días dura, pero mientras tanto seguiremos aquí apoyándonos en la comunidad, intentando que de la mano nuestras equivocaciones sean abrazadas y que haya alguna voz sensata que nos explique hacia dónde tenemos que caminar, sin mentiras, sin creatividades. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Esta mañana está encima de la mesa Donald Trump, la tensión en Estados Unidos. Resulta que ha entrado en una deriva autoritaria visible, ya sin tapujos. Le hemos visto dando otro golpe a la libre expresión, cesando a un periodista crítico, ni más ni menos que en ABC. Cierran el show de su estrella Jimmy Kimmel, alimentan el temor a nuevas censuras y todo por un chiste, por una ironía del presentador que aludió a MAGA, a ese movimiento de apoyo a Donald Trump, y dijo que estaban maquillando todo lo posible para que el asesino de Charlie Kirk se pareciese más a un antifascista que a uno de los suyos. Ese chiste le ha valido el puesto, pero además ha mostrado cómo vuelve a Estados Unidos la caza de brujas, ha mostrado el miedo de las grandes empresas a enfrentarse al presidente del gobierno, y ABC se lo ha llevado por delante. Otro golpe contra la libre expresión. Un Donald Trump que ahora veréis, aunque vamos a saludar convenientemente primero a todos aquellos que estáis saboreando una taza de café. Los viernes son siempre, os lo digo, un programa especial porque transcurre en otro tiempo. Como parte del programa es grabado porque tengo que salir a televisión, parte lo grabamos el día anterior. Sabéis que hemos cambiado un poco el formato, pues hemos esparcido las cuestiones culturales, las series y todo eso a lo largo de la semana, y el viernes queda concentrado un programa para hablar de actualidad, para hablar de noticias exclusivamente. Hacemos un repaso de la semana, un pequeño resumen de las cosas más evidentes, así que si habéis estado despistados a lo largo de la semana, aquí os sintetizamos un poquito qué es lo que ha ocurrido en materia de actualidad. También vemos la prensa internacional, pero lo hacemos de una manera más coloquial y charlando con Pai, a la que enseguida saludaremos, y podemos hablar de otras cosas. Pero es que esta otra primera parte, hay unos minutos, más de media hora, que grabo yo a primera hora. Ahora son las 6:30 de la mañana y estoy sentado en el estudio, apenas está amaneciendo, a oscuras en el estudio. Tengo una taza de café sobre la mesa, está humeante. Como hace bastante calor, he tenido que encender un poco el aire acondicionado porque si no los ordenadores y pasas un calor aquí horroroso. Y estoy sentado aquí frente a los oyentes de la cafetera, medio en penumbra, porque me gusta cuando llego por las mañanas. Cuando emitimos el programa en directo hay que iluminar muchas cosas. Hay muchos focos, como tenemos varias cámaras, pero el viernes, al recuperar la esencia de la radio, del tipo en pijama que se sienta delante del micrófono, solamente con un micrófono delante, me gusta, procuro tener el estudio semiapagado y crear esa atmósfera, crear ese momento de conexión. Es verdad que como no es en directo no podemos estar chateando. Qué bien me vendría hoy estar en comunicación con vosotros.
¿Cuántos necesito en estos días? A tantos y tantos oyentes. Pero ayer ocurrió una cosa maravillosa. Estoy pasando unos días un poco agitados, un poco angustiosos. Y me llamó Emilio Silva, me dijo que presentaba, por razones personales, que no vienen al caso, pero me dijo Emilio que presentaba su libro. Y me fui, me encontré con tal cantidad de amigos. Había una buena parte de los oyentes de la cafetera que se me acercaron súper cariñosos. Estaban amigos cercanos. Estuvo gente que se acercó porque él sabía que me iba a pasar por allí. Y nos rodeamos de abrazos, de risas, de cerveza, de cariño. Y fue un momento increíble. Así que a todos los que siempre guardáis ese pequeño depósito de energía, a todos los que vivís siempre con esperanzas, con la mirada enérgica y alegre, gracias, gracias y gracias de verdad, porque sois vosotros los que mantenéis la llama viva del ser humano y sobre todo esas personas que mantienen la sonrisa a pesar de las circunstancias, a pesar del mundo que estamos viviendo tan triste, tan dramático, a pesar de todas las cosas, que mantenéis la energía, la valentía, la fuerza y que siempre tenéis energía para tirar hacia adelante, para tirar del carro, para ayudar, para sacáis fuerza de donde no la tenéis para empujar. De verdad, gracias por la demostración y gracias por todo el cariño, por toda la simpatía. Bueno, la presentación, Emilio estuvo fabuloso, fabuloso. La presentó Olga Rodríguez con Emilio, con Manuel Rivas, el escritor. Y por allí se pasaron pues numerosos amigos del grupo de Emilio, numerosos oyentes de la cafetera y se habló mucho de memoria histórica, se habló de literatura, en fin, estas cosas que tiene Madrid cuando se conjugan varios elementos bonitos y fue un momento absolutamente maravilloso. Así que, bueno, vamos a contar todo esto, todas estas cosas en esta mañana en la que digo, la prensa está muy dispersa, hay todo tipo de temas. Hemos hablado de Donald Trump, amenaza la libertad de expresión en Estados Unidos con su acoso a voces críticas. Ya lo señalamos ayer, estuvimos viendo ayer cómo hizo callar a un periodista, a un australiano, porque le preguntó por sus negocios y le dijo, usted está haciéndole mal a los intereses de su propio país por preguntarme eso. Pero es que pocas horas después fulmina a un coloso de la televisión americana y todo el mundo se pregunta quién va a ser el siguiente en este ataque a la libertad de expresión que retrata la deriva por la que navega ahora un Estados Unidos que camina sin dirección hacia el autoritarismo más salvaje. Claro, la semana es que ha sido de una intensidad superlativa después del asesinato de Charles Kirk, las consecuencias cuando han atrapado al presunto asesino, las acusaciones, formaba parte del movimiento antifascista, las contradicciones, era, por contrario, un groyper, una persona que creía más en el aceleracionismo, que quería impulsar a la derecha todavía más hacia la extrema derecha y le parecía que Charles Kirk era un moderado y por eso lo mata. Era alguien que pertenecía a una subcultura de Internet llamada groyper, en la que los videojuegos, la retórica de los videojuegos especialmente violentos, los de los francotiradores, le habían radicalizado poco a poco y habían convertido el dolor en una suerte de frivolidad. ¿Ante qué estamos? ¿Ante una persona simplemente que había perdido la cabeza? ¿Ante un radical de los republicanos? Porque sus familiares corrieron muchas informaciones en las primeras horas, que si su padre había trabajado alguna vez para el sheriff del condado, que si tenía una cultura de armas, que si además formaban parte de su familia, eran un grupo de republicanos trumpistas convencidos. Bueno, Donald Trump ha decidido tapar todo eso y señalar directamente a los movimientos antifascistas y ha pedido que los declaren grupo terrorista. Así que con esta nueva batalla en contra de las
en contra del antifascismo, Donald Trump intenta impulsar esta declaración tanto a ese grupo como a otros que puedan simbolizar voces críticas. Y mientras tanto, el mundo mira el apartheid de Israel, los ataques implacables de Netanyahu, que a pesar de las voces, a pesar de la mirada en contra, de las críticas, de las amenazas de sanciones por parte de Europa, sigue adelante en su salvaje proyecto de convertir, de reducir Gaza a cenizas, a escombros. La gente sigue huyendo. Ahora le preguntaremos a Pilar algunas cosas, porque esta semana la posición de España ha tenido una enorme repercusión global. Pero esta misma semana, ayer, Pedro Sánchez decía: al terrorismo no se lo vence como lo está haciendo Israel. Algo sabemos de eso en España, dijo. Sí quiero dejar claro varias cuestiones. La primera, el pueblo de España es un pueblo amigo del pueblo de Israel. Lo somos. Yo tuve la ocasión de estar en Jerusalén a los escasos meses de producirse el terrible atentado de Hamás. Condené los atentados de Hamás en nombre del Gobierno de España y he exigido desde entonces la liberación de todos los rehenes que tiene Hamás, que son israelíes. Pero también, como un país que ha sufrido el terrorismo desde hace mucho tiempo, afortunadamente el terrorismo de ETA desapareció, pero hemos sufrido, el mayor atentado terrorista yihadista se produjo en esta ciudad, en esta misma ciudad, en Madrid. Nosotros hemos sufrido distintos terrorismos y sabemos cómo vencer al terrorismo. Y desde luego no se le vence como está haciendo Israel, el gobierno de Netanyahu. No se le vence haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil, con más de 60.000. Yo tuve la ocasión de Israel, el gobierno de Netanyahu. No se le vence haciendo un ataque indiscriminado sobre la población civil, con más de 60.000 muertos. El resultado de todo ello no va a ser solamente una Israel más aislada, sino también una Israel más insegura y, por supuesto, una región mucho más insegura de lo que ya era antes de este terrible atentado de Hamás hace 2 años. Por eso, creo que es muy importante trasladar al gobierno de Israel que su estrategia está profundamente equivocada, porque no está garantizando la seguridad de sus conciudadanos y porque está agravando la situación. Bueno, pues ayer supimos que el fiscal general del Estado ha decidido abrir una investigación contra Israel por los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de esta operación militar. ¿Para qué sirve exactamente eso? Abrir una causa en España es muy complicado porque la ley de justicia universal es muy restrictiva, pero se requiere que se hayan cometido crímenes contra algún español en el extranjero. Y ahí, pues, si eso sucede, permitiría abrirse una investigación propia. Pero de momento se puede recopilar pruebas, material probatorio, todo lo que sea que se pueda elevar a la Corte Penal Internacional y a organismos jurídicos internacionales para ver si existen crímenes de guerra, si se puede apoyar la causa contra genocidio de Benjamín Netanyahu, porque hay actos inhumanos cometidos en la Franja de Gaza que son bastante susceptibles. En Gaza está ocurriendo un genocidio, hay determinados partidos políticos que les cuesta reconocer una realidad. Sabéis que la jurisdicción universal forma parte de lo que es el ordenamiento jurídico español dentro de lo que son el marco competencial, y en ese sentido todo lo que sea actuar y hacer que el ordenamiento jurídico nacional e internacional se imponga sobre la barbarie, podéis entender que me parece lo más razonable y diría lo necesario. ¿Y el embargo de armas se puede aplicar ya como piden algunos partidos? Sabéis que es una de las decisiones a las que refirió el presidente del Gobierno, es un compromiso del presidente del Gobierno, y sabéis también, como ya hay ese compromiso, de que el Real Decreto Ley al respecto irá para el próximo Consejo de Ministros el martes que viene. Y se especula efectivamente con cuándo veremos el embargo de armas en el Consejo de Ministros. Ayer efectivamente confirmaba Marlaska, lo hacía también Yolanda Díaz. Bienvenida la actuación de la Fiscalía General del Estado. Ahora bien, también bienvenido desde Sumar, lo decimos con contundencia, y siguiendo la estela de lo que desea la población española, que el Real Decreto Ley para el embargo de armas
y comercio con el gobierno criminal de Netanyahu llegue el próximo martes al Consejo de Ministros. No hay discusión posible, ha de llegar al Consejo de Ministros del próximo martes. Están asesinando a los niños y a las niñas palestinas. Aquí quiero ser muy clara. Por tanto, la Fiscalía General hace lo que tiene que hacer y el Gobierno de España tiene que dar un paso adelante, cumplir con lo que hemos dicho y cumplir con las convenciones internacionales e impedir que lo que hoy está pasando en nuestro país pase. Y tenemos que acabar con todo el comercio con un gobierno criminal como es el caso de Netanyahu. Esta es la posición. En segundo lugar, en relación a las informaciones de las que usted me pregunta acerca de la protección de las mujeres víctimas de violencia machista, desconozco con exactitud lo que ha pasado, pero creo que la ministra de Igualdad ha dado cumplidas explicaciones y el asunto está resuelto. Por tanto, todo puede fallar, como saben los sistemas, pero creo que se han tomado ya las medidas precisas. Bueno, pues el asunto, ¿qué puede hacer la política internacional? ¿Qué pueden hacer los países? ¿Qué pueden hacer las fiscalías para tratar de frenar? Claro, todo queda ya muy lejos. Cuando se habla de los dos estados, ¿qué de dos estados? Si uno de ellos lo han reducido a cenizas, si está completamente desvirtuado ya las posibilidades de interlocución. Pero mientras tanto, el mundo, eso sí, en la calle, viven también a través de marchas, la protesta, se oye el grito de los ciudadanos. En marchas que se suceden prácticamente en todos los lugares del Estado y en otros países, con la manifestación, con la oposición de los ciudadanos que se niegan a ser cómplices de este genocidio, de este asesinato. Bueno, pero el mundo sigue girando y mientras todo eso ocurre, pues también vemos en otros lugares como hay otras cuestiones que están encima de la mesa. Fijaos, se ha hecho muy viral esta intervención de Gabriel Rufián cuando hablaba de las otras asignaturas pendientes, porque mientras tanto vemos el ascenso de la extrema derecha, cómo se va posicionando, y decía Gabriel Rufián, la gente se entrega a los criptobros, a las cuentas de TikTok, y se nos olvida que cuando la gente tiene un montón de problemas se refugia ¿en quién? En esos. ¿Y qué es lo que necesitan? Mejoras en su calidad de vida. La gente no mira el BOE, mira el móvil, y ve a los criptobros al servicio de esta gente, diciendo, por ejemplo, que no hay que pagar impuestos, porque los impuestos son un robo, que usted sea un dictador y que esto es una dictadura. Eso es lo que ve. Así que yo les digo, compitamos y entendamos lo que significa el poder. Y el poder no es subir aquí, no es gobernar, no es legislar bien, lo siento. ¿Usted quiere que la gente en este país valore que se cobra un 60% más de salario mínimo? ¿Que se cobra un 50% más de pensiones? ¿Que hay más de 21 millones de personas trabajando en este país? ¿Usted quiere que la gente valore eso? ¿Sí? Pues haga un programa de iniciativas, de medidas realmente radicales. Yo le propongo 3. Vivienda y vivienda. Porque ¿cómo quiere que la gente valore, que la juventud valore algo si viven en un zulo? Si viven en zulos a precio de palacio. ¿Cómo quieren que la gente valore algo? Pues la gente cuando está harta de trabajar se pone a escuchar a esta gente, porque es lo fácil. Y lo que escucha es que si no pagan impuestos la vivienda bajará un 30%. Porque sigue habiendo muchas otras cosas en la agenda política. Ayer vimos, por ejemplo, a Marlaska garantizando la seguridad de las víctimas pese a los fallos en las pulseras antimaltrato. Vamos a escucharlo porque hay un lío montado con esto que está en las portadas hoy de los periódicos. Es una cuestión de las que puedo dar pocos datos. Sabéis que la gestión del servicio Cometa no corresponde al Ministerio del Interior, pero lo que puedo hacer es garantizar en primer lugar a todas las mujeres víctimas de violencia de género. Sabéis que tenemos más de 105.000 casos activos dentro de lo que es el sistema Biogen 2, nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género, y todos los medios, Guardia Civil, Policía Nacional,
todas las policías autonómicas, las policías locales que también intervienen en la protección de las mujeres víctimas de la violencia machista, que sepan que tenemos todos los medios, todas las capacidades y todos los elementos para garantizar su seguridad. Y lo único que puedo llamar es a la denuncia. Bueno, resulta que algunas de estas pulseras han mostrado importantes fallos y los técnicos suspendieron, dice hoy el periódico El Mundo, con un 3.6 el punto clave de los dispositivos que después han fallado. Según el periódico El Mundo, Igualdad dio el visto bueno a las pulseras pese a que vio esas deficiencias y esas incoherencias. Igualdad conoció durante 8 meses el problema de las pulseras sin adoptar medidas, dice el periódico ABC también. El gobierno minimiza el fallo que absolvió a gran cantidad de maltratadores y los expertos alertan de que los nuevos dispositivos de protección son vulnerables, dice también el periódico ABC en su portada. Ese es un asunto que, en fin, un fallo en las pulseras antimaltrato ha expuesto las grietas del sistema. Claro, es un asunto muy grave que provoca muchísima preocupación. Un fallo en las pulseras para maltratadores que reveló la memoria de la Fiscalía General del Estado y que expone todas esas grietas de un sistema vital para la protección de las víctimas de violencia machista. Entre otras, los problemas derivados de la dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas, cuenta el periódico El País esta mañana en su portada. Esta es la última de las polémicas que hay servidas en torno a esto y, bueno, pues garantiza el ministro que el sistema no solo se sustenta sobre las pulseras, sino que también la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado garantizan tranquilidad para las víctimas de violencia de género. Así, esta mañana nos encontramos las portadas de los periódicos. Pero ya sabéis, amigos, que nuestra sección estrella es la portada más florida. Que no es la portada de Florida, sino la más florida. ¿Quién esta mañana confunde anhelos con análisis en la primera página de los periódicos? ¿Quién hace el mayor ejercicio de creatividad literaria en las portadas? Me ha gustado mucho, yo reconozco que hoy se la doy íntegramente a la portada del periódico ABC. La verdad es que llevan una semana que no hacen más que llevarse nuestro premio. A la portada del periódico ABC: Zapatero no logra convencer a Puigdemont para que apoye los presupuestos de Sánchez. El presidente del gobierno, dispuesto a resistir sin cuentas, recibe en la Moncloa a Merz, que por la mañana logró el respaldo de sus socios para sacar adelante las de este año y preparar las de 2026. O sea, nos comparan con aquellos que sí lo consiguen, ya meten a Zapatero de Rondón en las palabras por sus conversaciones, pero sobre todo el fracaso de Zapatero. Ustedes saben que el gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones políticas, más allá de la capacidad en momentos puntuales de poder o no llegar a acuerdos. Y además saben que habitualmente soy muy discreta, no solo en las negociaciones, sino también en las conversaciones. Es imprescindible la confianza entre los que hablan y esa confianza también pasa por tener la discreción necesaria para que las conversaciones se desarrollen siempre y en todo momento en unos buenos términos. Así que es lo que le puedo decir. Bueno, y mientras tanto el nombre de Zapatero sigue siendo soltado sutilmente en los foros más oscuros de la red, diciendo que la DEA norteamericana terminará poniendo precio a su cabeza, que le será retirado totalmente los permisos para viajar a Estados Unidos, Bueno, esto es La Cafetera, queridos amigos. Vamos a ver la prensa internacional y ya hacemos un resumen de la semana. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Pues ya sabéis que los viernes abrimos un capítulo en La Cafetera para hablar de la prensa internacional, de la manera en la que han enfocado las noticias sobre España, cómo proyectan la imagen de este país en el exterior. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que hemos tenido
Informaciones que van de todos los registros. Hemos visto cómo el gobierno batalla por el relato en Palestina, del apoyo a Palestina. Hemos visto, por ejemplo, el final interrumpido de la Vuelta a España por las manifestaciones pro-palestinas, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido una imagen y una noticia que ha tenido un enorme eco internacional, por lo menos en menciones. Fíjate que no hubo demasiadas, a pesar de que la imagen era muy icónica. Sin embargo, por ejemplo, no hubo apenas ningún periódico, un gran periódico internacional que la utilizó o que la mencionó en su portada. Sí que hubo algunos informativos de televisión que las difundieron, pero esa decisión que tuvo que tomar la organización de la Vuelta Ciclista a España de suspender el final en Madrid, que además es como muy emblemático y siempre es una especie de gran fiesta del ciclismo, según dicen los aficionados, y que los corredores circulan por la Castellana y por un circuito urbano y es como el gran premio. Pues toda esa imagen se tuvo que suspender por la masiva presencia de manifestantes pro-palestinos. Es verdad que a lo largo de las 3 semanas que ha durado la Vuelta a España, numerosos medios internacionales ya habían puesto de relieve, ya se habían fijado en las manifestaciones en favor de Palestina y muy críticas con la participación del equipo israelí que corrió la carrera, que de hecho en Bilbao también obligaron a adelantar el final de la etapa, y en general un tema que estaba muy presente. Pero el hecho de que tuvieran que acortar y realmente que no hubiera esa llegada triunfal a Madrid, que no hubiera ceremonia de premios, ¿no? que las medallas o los trofeos se entregaran casi de forma clandestina en un garaje encima de unas neveras, pues es algo que han mencionado desde la CNN, el New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, Sky News, Liberación, Al Jazeera. La verdad es que ha sido realmente una imagen muy, muy comentada. En general, los titulares y la explicación que se da es que las protestas en favor de Palestina y en contra del equipo israelí, por ejemplo, era algo que destacaba el New York Times, obligan a suspender una carrera tan importante como la de la Vuelta a España. Hay bastante reconocimiento al evento, que es una de las 3 grandes carreras ciclistas que hay en el mundo. Y en este sentido, Le Monde habla, por ejemplo, de una vuelta inacabada. Les Echo, me parece que hablaba de una vuelta cuyo vencedor han sido precisamente que ha sido ganada por las manifestaciones pro-Palestina, y numerosos medios ponen el foco en el caos. Hay también bastantes medios internacionales que se fijan o que ponen de relieve el caos en la llegada, algo de lo que se quejaba el Partido Popular. Es verdad que es un titular que también está presente en algunos medios internacionales, aunque la mayor parte pone el foco en la movilización pro-Palestina y también en cómo todo esto ha generado un gran debate político e incluso una crisis diplomática con Israel, porque tanto las críticas de la oposición conservadora como también, prácticamente las descalificaciones que se han escuchado desde el gobierno israelí, acusando a Pedro Sánchez de antisemita, de mentiroso, y estos comentarios, este aumento de tensión ha sido también bastante destacado por la prensa internacional. Claro, es una de las derivadas, porque sobre ese debate se han abierto diferentes aproximaciones, hay diferentes maneras. España se ha convertido en el principal defensor de la causa palestina en Europa. La prensa internacional se fija en esto, ¿no? Sí, a lo largo de toda esta semana, como te decía, ha sido casi uno de los temas casi monográfico de lo que ha estado pendiente la prensa internacional. También hubo este boicot llamamiento a boicotear Eurovisión si participaba Israel, que se anunció por parte de Televisión Española. Esas declaraciones de Pedro Sánchez también, primero, que era algo que bastantes medios internacionales también han venido destacando, apoyando las manifestaciones pro-palestinas antes del final de la vuelta, y después al día siguiente mostrándose incluso a favor de prohibir la participación de Israel en los eventos deportivos, un poco igual que se había hecho con Rusia por la guerra en Ucrania. Todo esto ha hecho que realmente
se consolidara aún más esa imagen de Pedro Sánchez y de España como el principal defensor, el primer abogado de la causa palestina en Europa. Decía, por ejemplo, el semanario francés L'Express o el Gran, que está en primera línea, España está en primera línea, es la voz, digamos, más crítica hacia Israel o en favor del movimiento, de la causa palestina. Es algo que hay pues multitud de medios internacionales que lo ponen de relieve. En este sentido es interesante porque buscando un poquito más allá de por ejemplo, del simple, muchos medios recogen simplemente lo sucedido en la vuelta o las palabras de Pedro Sánchez, pero no entran mucho más a valorarlo o analizarlo, ¿no? Pero ha habido bastantes medios franceses que han intentado explicar y resaltar el motivo por el que España estaba en esta posición, ¿no? Es verdad que ya a lo largo de toda esta semana y en algún otro programa hemos comentado esas palabras de Dominique de Villepin, el antiguo ministro de Exteriores francés, que bueno, alabó la posición de España, incluso consideraba que estaba salvando el honor de Europa al plantar cara y al enfrentarse y pedir sanciones contra Israel, cosa que en Francia no estaban haciendo. Y hay bastantes medios franceses que lo ponen de relieve, intentan explicar, intentan buscar las causas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay algunos, fíjate, como Le Dauphiné Libéré o como Le Parisien, que señalan que se puede que hay incluso causas históricas que se remontan al franquismo, pero La Croix, que es otro gran diario francés, dice que es que hay una extrema sensibilidad hacia la suerte de los palestinos en España, ¿no? También se remontan un poco a las raíces históricas. Recuerdo que, por ejemplo, cuando se crea el Estado de Israel en 1948, pues España está aún bajo la dictadura de Franco, que Franco además tenía una especie de cruzada contra los judíos y creía que estaban conspirando contra él, y luego pues explicaba un poquito cómo en democracia pues todo, digamos, ha habido un cierto balance entre la izquierda y la derecha. Es una cuestión transversal, destacaba el diario francés, y ahora hace que el 82% de los españoles, por ejemplo, consideren que lo que está sucediendo en Gaza, que las acciones de Israel en Gaza, constituyen un genocidio, ¿no? Y en este caso pues habla de cómo Pedro Sánchez se ha convertido en una de las voces más críticas contra Netanyahu, aprovechando, dice, oportunamente esta causa. Esta idea de que también a Pedro Sánchez le está viniendo bien esto para erigirse en una especie de defensor de la causa palestina y para dejar un poquito aparcado los problemas que tiene su gobierno, es algo que también destacan otros medios. Pero ya te digo que no es el único. Le Nouvel Observateur, por ejemplo, hablaba de que hay una gran movilización en la sociedad civil, que hay incluso un consenso político. No sé, igual no he escuchado algunas de las críticas de esta semana hacia el gobierno, pero sí hablaba de una especie de consenso político. Insistía en esta idea de que el apoyo al Estado palestino y a la causa palestina es transversal, que no se limita a izquierda-derecha. Recuerda que incluso, pues a lo largo de la historia ha habido, y eso también lo menciona L'Express, ha habido, por ejemplo, el Estado de Israel lo reconoce un gobierno socialista, cuando no, y el primer intento de reconocer un Estado palestino se vota, aunque sale derrotado, con el gobierno de Mariano Rajoy. Así que explica que va más allá, ¿no? Que esa extrema sensibilidad que decía La Croix hacia los palestinos es algo que caracteriza a la sociedad española. Esto es un poco lo que dicen varios medios franceses. En el otro extremo podríamos mencionar otra visión que tienen, por ejemplo, en Inglaterra, con algunos medios que han sido más críticos, especialmente los más conservadores, claro. Y, por ejemplo, The Spectator, que es una revista muy conservadora, para que te hagas una idea. Es una revista en la que escribía Boris Johnson, el antiguo primer ministro, y que tiene una posición claramente alineada con la derecha. Y ahí hay un artículo de opinión que firma Mark Naylor, que se titula literalmente así: la obsesión pro-palestina de Sánchez está dañando a España, ¿no? Y sostiene, que realmente este apoyo, estos llamamientos al boicot a Israel, tanto a nivel cultural como deportivo, que realmente no son propios de un hombre de Estado, que además dice que son inútiles, que las sanciones económicas sí que tienen impacto, pero que este tipo de sanciones no sirven de nada, y realmente se muestra bastante crítico. No especifica exactamente por qué dañan a España. En todo caso, por el relato que hace, podría considerar
considerarse que dañan a Pedro Sánchez, pero bueno, le acusa un poquito de tener una obsesión por parecer pro-palestino, y dice una frase que dice que intenta ser tanto pro-palestino que no es capaz de identificar lo que es antisemitismo o la estupidez, porque considera que es un poco estúpido tanto el boicot a los deportistas o la vuelta ciclista, o como, digamos, el tema de Eurovisión o el tema de las competiciones deportivas. Y luego tiene bastante más eco y bastante más peso The Times, el diario que también es conservador, pero que podríamos equipararlo un poquito a lo que vendría a ser el ABC aquí en España. Y desde un editorial, que también esto es más serio, pues considera que lo de bloquear la vuelta ha sido un truco ofensivo, una especie de maniobra más bien ofensiva, y que España debería hacerlo mejor, ¿no? Y bueno, pues recuerda un poquito que España ha tenido un pasado pues en Barcelona 92, que pues ahí demostró cómo el deporte podía unir, y sin embargo consideraba que Pedro Sánchez en cambio ahora parecía estar intentando liderar el mundo con patrañas santurronas, era un poquito la expresión que utilizaba, y decía que este bloqueo de la Vuelta a España y de varias etapas, incluido el final, que en realidad no había salvado una sola vida en Gaza. No explicaba muy bien, dice que España conseguiría más aumentando el presupuesto militar, por ejemplo, o impulsando algún tipo de medidas de política más seria. No especifica qué tipo de medidas, pero es verdad que se muestra ciertamente crítico hacia el papel de Pedro Sánchez y esta campaña por intentar llevar o defender la causa palestina, y termina en su editorial diciendo algo que me llama la atención, que es que los demás países que están pensando reconocer el Estado palestino, entre ellos Reino Unido, pero también Francia, Canadá y Bélgica, sugiere este editorial que deberían aprender de los equivocados trucos de Pedro Sánchez y paralizar esta decisión, porque según él no es momento de recompensar a asesinos o secuestradores. Esta es un poco la línea en estos dos medios británicos. Como contrapunto, en Reino Unido también The Guardian tiene un artículo en el que pues advierte que, aunque terminara en caos la vuelta, esto en el fondo es una demostración de cómo el intentar darle al deporte un papel en ámbitos sociales o de justicia, incluso por la paz, pues termina creando este tipo de problemas. El artículo es bastante interesante porque ironiza un poquito con cómo desde el equipo Israel Premier Tech, que es el equipo ciclista que participó en la vuelta y que pertenece a Sylvan Adams, que es un íntimo amigo de Benjamín Netanyahu, pues han intentado vincular tanto las protestas como todo lo que ha sucedido en torno a la vuelta con el terrorismo, obviando que hasta el propio ganador de la vuelta, el corredor danés Vingegaard, pues mostró hasta cierto punto simpatía hacia los manifestantes y entendió que lo que estaba sucediendo en Gaza era muy grave. Sin embargo, pues desde este equipo israelí se ha intentado hablar únicamente de terrorismo, y lo que explicaba es que, claro, esto sucede que una vez que tú permites que un equipo deportivo pues sea promocionado o promocione un país, o que pertenezca a un Estado, o que tenga que reflejar algún tipo de políticas de gobierno, pues el deporte termina convirtiéndose en un terreno de juego para el poder. Oye, y ahí también, porque este ha sido uno de los focos, pero ha habido otras noticias también en la prensa internacional sobre España. España se ha convertido con este verano 2025 en el más caluroso de la historia de los países calurosos de España, ¿no? O sea, de la historia de España. Desde que hay registros, sí, la verdad es que numerosos medios internacionales han puesto de relieve esta noticia, que en realidad es un informe, o son los datos de la EMET, de la Agencia Española de Meteorología, que ha confirmado que este verano de 2025, pues ha superado, la temperatura media ha sido de 24,2 grados centígrados, que supera la anterior media de 24,1 que se registró en 2022, y por ello hace de 2025 el verano más caluroso, más cálido que ha tenido nunca en la serie histórica desde 1961, que es cuando se empiezan a tener datos. Esta noticia, la verdad es que lo han recogido desde Deutsche Welle, de Seattle Times, Le Figaro, de Independent, de Euronews, Reuters, Die Associated Press, la Libre Belgique, es decir, multitud de medios de todo el planeta, destacando que este de 2025 había sido el verano más cálido, ¿no? Y claro, explican todos estos medios, vinculan, igual
que la propia comunicación de la EMET señala que esto está también vinculado con el cambio climático. En este sentido, todos estos medios recuerdan que España es uno de los países que, desde luego, desde el punto de vista europeo, está más expuesto y más en primera línea frente a los riesgos del cambio climático, y que además este dato concreto y esta confirmación de que en este año, pues este verano ha sido el más caluroso, se enmarca dentro de la tendencia a que España vaya teniendo veranos cada vez más calurosos, ¿no? La EMET explicaba que claro, desde 1961, digamos, los 10 veranos más calurosos, prácticamente todos ellos han sido en este siglo XXI, y bueno, evidencia que España está en una tendencia a que siempre, o que los veranos sean consistentemente más cálidos. De hecho, algún medio señalaba que desde 2014 en 2014 no hubo ninguna ola de calor, y que es el último año en que eso ha sucedido en España, ¿no? Lo de las olas de calor también es algo que destacan varios medios internacionales, por ejemplo The Independent, ¿no? Que habla de cómo además España tuvo 33 días, según la EMET, oficialmente declarados de ola de calor, y que hubo incluso una ola de calor que duró 16 días seguidos. Y el tercer, digamos, apunte que mencionan los medios internacionales con respecto a todo esto son los fuegos, ¿no? Son los incendios. Cómo esta temporada, este verano tan caluroso, pues ha tenido una incidencia evidente en el hecho de que España ha vivido su peor temporada de incendios forestales en las últimas 3 décadas, en que incluso murieron varias personas y se quemaron casi 400.000 hectáreas. Esto es algo que también destacan, por ejemplo, Le Figaro o The Independent, y cómo se vincula y se advierte de que uno de los riesgos asociados a este aumento de temperaturas pues también son los incendios. Y claro, esa es una de las cosas, pero también ha habido algún otro tema que han recogido en la prensa internacional, que han traído los medios de comunicación internacionales. En Bloomberg hemos visto cómo se destacaban los esfuerzos creativos en España para repoblar zonas rurales. La verdad es que es un reportaje bastante largo y bastante en profundidad de Bloomberg, de la agencia estadounidense, que pone el foco en algunas iniciativas que están consiguiendo, además, que están intentando y que están consiguiendo realmente revitalizar algunas zonas rurales, ¿no? Explican que España es uno de los países de Europa con más áreas despobladas, y que además tiene un problema de envejecimiento de la población y de despoblación de zonas rurales que está en España, se conoce como el tema de la España vaciada, y que desde hace bastante tiempo pues se intenta buscar remedio, ¿no? Bloomberg explica que incluso en España hay un ministerio para esto. Dan algunos datos interesantes. Por ejemplo, explican que casi el 84% del territorio español es rural, pero que solamente el 16% de la población vive fuera de las ciudades, ¿no? Es decir, la mayor parte, pues el 84% realmente reside en estas ciudades. Y lo que explican es que, claro, en los últimos años pues se ha recurrido un poco a la imaginación, a la creatividad, para intentar volver a traer a gente que viva, o digamos habitantes, alguno de los pueblos abandonados, y en este sentido pues habla de algunos fondos, habla incluso de las subvenciones que se están dando, y de algunas iniciativas como la de aldeas abandonadas, ¿no? Que digamos es una iniciativa que promueve o que facilita que se puedan comprar pueblos y aldeas abandonadas, ¿no? Y explica que, por ejemplo, en algunos casos pues han logrado que determinadas personas con dinero o con un proyecto pues estén consiguiendo darle una nueva vida y convertir un pequeño pueblo o una pequeña aldea que estaba prácticamente sin vida, pues han conseguido incluso convertirlo en un atractivo turístico, ¿no? Habla en concreto de algunos pueblos, sobre todo en Castilla y León. Habla, por ejemplo, de Bárcena de Bureda o de Villadiego, y explica cómo, las personas que han adquirido estas aldeas pues han desarrollado una serie de proyectos. Habla también de otro
de otra iniciativa que se llama Hola Pueblo, y que en este caso lo que ayuda es a pequeñas empresas o a familias a que puedan trasladarse a zonas rurales donde se necesita población, y que en este sentido, bueno, pues son pequeñas iniciativas que quizá están aportando pequeños granos de arena, pero que van poco a poco consiguiendo que determinados pueblos o zonas vaciadas y rurales pues te estén volviendo la vida. Bueno, pues así está la cosa en la prensa internacional, como veis, llena de noticias a esta hora de nuestro país, y analicemos aquí cada día. Pero vamos a cambiar de registro, vamos a intentar repasar también un poquito lo que nos ha ido dejando a lo largo de esta semana la actualidad, las noticias ahí en la cafetera. Vaya semana, de todas maneras. Bueno, todas las semanas son semanas grandes en el Corte Inglés, todas las semanas. Todas las semanas son primavera aquí en el Corte Inglés, porque hemos tenido Donald Trump, bueno, ha estado de visita en el Reino Unido, ha seguido liándola frente a las costas de Venezuela, da la impresión de que la invasión a Venezuela está ya cantada. Lo de... ¿Tú crees que no? Yo me cuesta trabajo creer que un presidente que parece desear como, no sé, de manera tan ferviente que le den el Nobel de la Paz, vaya a lanzar una cosa tan gruesa, ¿no? Creo que lo que va a intentar más bien es una sutil presión y va a intentar hacer otro tipo de... Es una presión personal, ¿eh? Me cuesta trabajo creer que sea capaz de tanto. Veremos, a lo mejor me equivoco, pero es difícil que además, en teoría, además, una invasión como esa debería estar justificada, debería estar aprobada por el Congreso, y bueno, en un país que está tan pendiente de lo suyo propio, no sé si realmente, incluso con el objetivo de echar a Maduro, se van a atrever a tanto. Pero es verdad que esta semana ha indicado o ha señalado que realmente han endurecido y radicalizado la estrategia, y bueno, es posible que todos estos ataques militares contra lanchas, que ya, según Donald Trump, ya van por 3 lanchas y abiertamente han matado a personas en el mar saltándose la legislación internacional, la legislación marítima, es verdad que es inquietante. President Maduro in Venezuela says that you're getting ready to invade his country. What is his message to him? Well, I would say this right away. Stop sending Tren de Aragua into the United States. Stop sending drugs into the United States. We knocked off actually... En una comparecencia, el presidente del gobierno, Donald Trump, frente al helicóptero de la Casa Blanca, decía: yo le envío un mensaje a Nicolás Maduro, dejen de enviar drogas a Estados Unidos. Pero la retórica ha sido constante. Claro, y luego están las dudas, que ya lo comentamos la semana pasada, me parece que es uno de los capítulos más... Lo expresaba Petro, esto de que Estados Unidos se considere juez, policía, ejecutor de delincuentes, allá donde sea. Así lleven cocaína, matar con un fusil 3 pasajeros de una lancha desarmada y no blindada, es un asesinato. Desproporcionado. Y el gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra. Esto de lo de Estados Unidos, que no haya un debate un poco más profundo sobre... Porque no deja de ser la violación de todo el derecho marítimo internacional, de todos los derechos civiles. Claro, dicen, bueno, se está cometiendo un flagrante delito, pero hasta en eso hay escalas, o sea, están transportando droga, tampoco es que estén, en fin, asesinando a un tío, o sea, ni siquiera en eso. Y yo no sé, además... que de hecho la legislación internacional es muy clara a ese respecto. Tú no puedes, y hasta ahora, digamos, la estrategia era abordar, detener esas lanchas, detener a sus ocupantes y llevarles ante un juez. Son, en el peor de los casos, en el caso más suave, son de ejecuciones extrajudiciales, sin que además se hayan aportado pruebas, porque más que las palabras o las insinuaciones o el convencimiento de Donald Trump de que eran narcotraficantes, no han aportado
aportado ninguna prueba. Aunque lo hubieran aportado, eso tendría que haber pasado por un juez. No se puede hacer directamente con esta alegría y digamos además desde drones o desde barcos, pues decidir estas ejecuciones así de una manera tan directa, ¿no? En este sentido, sí que hay algunas voces en Estados Unidos que están muy preocupadas y que están alertando además de que esto puede sentar un precedente y puede poner en riesgo a barcos estadounidenses. ¿Con qué criterio se va a poder defender que otros países decidan bombardear barcos estadounidenses con la acusación de que son narcotraficantes? Que probablemente también haya narcotraficantes estadounidenses y barcos estadounidenses transportando droga en algunos mares del mundo. Así que esto era, por ejemplo, algo que destacaba un senador demócrata en Estados Unidos que denunciaba que además Donald Trump estaba intentando saltarse al Congreso, porque al Congreso es a quien le corresponde la autoridad para decretar este tipo de acciones o para decretar una guerra, que además se cuestionaba que realmente esta fuera una guerra, pero hay mucha preocupación, porque escuchábamos a Petro, pero es que esta semana también se ha conocido que Estados Unidos ha decidido retirar a Colombia la certificación de que era un país que luchaba contra las drogas, ¿no? Petro, insiste en que si después de Venezuela podrían ser los siguientes. También se habla de México. Cuando llegó Donald Trump se mostró muy crítico. Es verdad que a través del diálogo y con digamos la actividad o la estrategia que ha seguido Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, pues parece que ha logrado un poquito de tiempo o al menos una relación más cordial, pero el mayor problema de drogas que tiene Estados Unidos es con el fentanilo. Y uno de los países a los que más se señala en este aspecto es México, ¿no? Cabe preguntarse si también van a empezar a bombardear, casas o cocinas en México con este pretexto. Así que realmente, aunque esté enmarcado en un oscuro interés o realmente lo intente presentar Donald Trump como un éxito de la lucha contra las drogas, esta política de disparar y de hacer explotar lanchas supuestamente de narcotraficantes en el mar es un precedente inquietante y eleva la tensión y realmente está generando bastante preocupación. Parece una gran coartada, lo que no sé si llegarán hasta el final, pero cuando hemos visto algunos diplomáticos norteamericanos decir estamos a tiempo de evitar la guerra, es que el escenario de la guerra está sobre la mesa. Yo no lo sé, te veo muy, muy confiada. De todas formas, esta no ha sido la semana de Venezuela. Confiada no. Lo que pasa que es difícil que puedan vender esa idea de que van a ir a la guerra contra Venezuela en Estados Unidos. Van a intentar vender lo que sea, ¿no? Pero me cuesta trabajo. Desplazas a toda la armada, tía. Es que solo el desplazamiento vale una dineralada, o sea, tendrá que tener una contraprestación de lo que sea. Otra cosa es que estemos ante una operación quirúrgica que lo que pretenda sea matar a Nicolás Maduro, pero no sé tampoco en qué lo habrán intentado 80.000 veces, por otra parte, no creo que esta sea la primera vez, ¿no? Pero es muy raro, muy raro. Y sin duda es inquietante. Yo lo que me cuesta trabajo, quizá porque soy una optimista patológica, es pensar que Donald Trump se va a atrever a tanto. Porque además Donald Trump es un experto en jugar con esa ambigüedad y con aprovecharse de esa ventaja de que se le cree capaz de todo. Al final, también es verdad que se parece que es capaz de todo, pero siempre luego se queda un poquito atrás, ¿eh? No se atreve a dar el paso. Hace creer que sí, pero luego se queda generalmente sin darlo, ¿no? Pero se ha beneficiado como táctica de negociación o incluso como forma de presión, se ha beneficiado de esa teoría o de esa idea de que es un hombre loco y que sería capaz de cualquier cosa. Y una invasión de Venezuela tendría además un coste en vidas humanas probablemente estadounidense. No vas a poder cambiar a Nicolás Maduro, sacarle del poder simplemente con drones. Así que eso tendría un coste también que, veremos si la sociedad estadounidense está dispuesta a asumir. Yeah. Ha sido una de las noticias, pero en todo caso, antes hablabas en el resumen de la repercusión que ha tenido la prensa internacional, la vuelta en España. Eso ha sido que el hecho de que salís en la calle, no sé si 100.000 personas, como dijo la delegación del gobierno, pero centenares de personas, miles de personas echasen a las calles en contra de la celebración de esta vuelta ciclista a España, si incluía al equipo de
de Israel. The final stage of one of the world's most prestigious cycling races has been cancelled due to Palestinian solidarity protesters knocked down barriers and blocked roads at the La Vuelta competition on the final leg in central Madrid. En todos los países del mundo ha tenido repercusión. Spaniei este oprit de proteste. A fost blocată ultima etapă din La Vuelta din cauza protestelor pro-Palestina. Ha provocado todo un terremoto político. Hemos visto a Isabel Díaz Ayuso criticando a los manifestantes. El mensaje que ha mandado esta mañana el presidente del gobierno lanzando fuego contra esta situación es intolerable. Claro que hay que protestar libremente cuando uno considera, pero hay muchísimos sitios para hacerlo, no coaccionar a los ciclistas, porque ni al deporte en general. Claro, sentó muy mal aquellas palabras de Pedro Sánchez unas horas antes, señalando que admiraba al pueblo que se moviliza. Antes por detrás alguna bandera palestina, y sí quisiera decir varias cosas al respecto. La primera es que sabéis que hoy termina la Vuelta a España, nuestra vuelta. La Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina. Ahora las palabras me parecen más sutiles, pero claro, se abrió un debate. ¿Puede un presidente de gobierno alentar desde una tribuna pública a la movilización? ¿No estará dando alas? Es verdad que las movilizaciones llevaban produciéndose toda la semana. También es verdad que se endurecieron en las últimas horas, pero lo hicieron porque les llamó el presidente del gobierno, porque ya había mucha gente que se había movilizado. ¿Hasta dónde debe estar la responsabilidad de un presidente de gobierno en una materia tan sensible cuando puede empujar a la gente a la calle? ¿Qué te parece a ti el debate, Pai? Creo que, como siempre, el debate se intenta llevar para el lado que conviene. Creo que estas protestas, como dices, estaban más que organizadas, más que realmente planificadas, y no tuvo un especial impacto las palabras del presidente del gobierno. Creo que realmente, igual que ya lo habían hecho en la etapa de Bilbao, que lo habían hecho otras muchas etapas, había un deseo y además había un compromiso más que decidido por parte de todos estos manifestantes pro-palestinos de no permitir que la vuelta terminara de manera normal, ¿no? Así que creo que, independientemente de lo que ahora ha dicho el presidente del gobierno, probablemente los acontecimientos hubieran tenido el mismo desarrollo. Otra cosa es que digas que la delegación de gobierno, que el presidente también dio órdenes a la delegación de gobierno de permitirlo, que yo creo que no se llegó hasta ahí ni muchísimo menos. Sí creo que también, como máximo representante institucional, el hecho de esa simpatía hacia las manifestaciones, ahí puede que sí estés en una línea un poco peligrosa y claro, si eres el máximo responsable de garantizar también el orden y el gobierno, que dejes esa muestra de simpatía, aunque se pueda entender desde el punto de vista personal, pero el cargo es el cargo, así que ahí estoy un poco dividida. De todas formas, creo que Pedro Sánchez ha tenido bastante suerte porque, claro, todas estas manifestaciones, todo este revuelo, incluso sus llamamientos a vetar a Israel en las competiciones deportivas han coincidido con esta semana en la que se ha iniciado la invasión terrestre por parte de Israel en Gaza, con unos bombardeos salvajes, con una serie de declaraciones incluso de algunos de los ministros israelíes hablando de cómo había que ya arrasar Gaza y empezar a repartírselos para construir y poder hacer negocios sobre el terreno. Así que todo esto realmente ha evidenciado o ha servido un poquito de reconocimiento, de palanca para que las acciones de estos manifestantes o incluso del gobierno español quedaran un poquito reforzadas o al menos no tan criticadas o no fueran que no parecieran demasiado gratuitas, ¿no? Sino había un motivo y se ha ido viendo con el paso de los días de la semana. Es difícil porque efectivamente puedes ser un presidente del gobierno, estás obligado a la institucionalidad, a proteger la institucionalidad, la tranquilidad, el sosiego, la calma, pero por otra parte tampoco estás en contra de lo que están diciendo los ciudadanos. Y cómo lo alentas, pero sin hacerlo. Cómo lo dices, quizás se habría resuelto aplaudiéndolo después y no antes, si es que ocurre algo. Entonces, o yo respeto, o yo entiendo, o yo comprendo, o yo agradezco, si quieres. Pero antes
es fácil la crítica, es bastante fácil. No sé si justificada o no, pero es bastante fácil. Oye, también en esta semana, luego hemos tenido, porque claro, el asunto de la vuelta ha implicado que casi todos los días hubiéramos estado hablando de esto, pero también de las consecuencias de los bloqueos, de las sanciones a Israel, a Palestina. ¿Cómo diríamos, en qué estado está de salud la relación Israel-España? Yo diría que está en uno de sus peores momentos. A nivel institucional, bastante claro. Fíjate que echando un vistazo también a la prensa israelí, ha habido artículos muy críticos hacia Pedro Sánchez y hacia la posición del gobierno. Hay cierta incomprensión. Se recurre a muchos tópicos también, pero luego la semana pasada hubo unas declaraciones del propio Netanyahu que acusó a Pedro Sánchez de una amenaza existencial casi, ¿no?, hacia Israel, por el hecho de haber mencionado con el discurso de hace casi 2 semanas, en el que anunciaba las 9 medidas contra Israel, mencionó como uno con un recurso un poco que llamó la atención, mencionó que España no tenía armas nucleares, ¿no? Y esto fue aprovechado, él lo incluyó en un contexto de decir que que el peso de España no era tan grande como otros países, pero que aún así estaban decididos a hacer lo que pudieran. Pero el hecho de mencionar las armas nucleares le dio el motivo a Netanyahu para decir que España realmente estaba dispuesta a utilizar las armas nucleares contra Israel para parar a Israel, ¿no? Y esto, claro, luego lo recogieron buena parte de los medios israelíes. Esta misma semana, Fox News también se hacía eco un poco de esta idea, ¿no? Amenaza genocida, creo que es el término que utilizó Netanyahu. Y ha habido unas críticas muy, muy fuertes por parte de algunos, no solo de Netanyahu, sino de algunos de los ministros. El ministro de Defensa o el ministro de Asuntos Exteriores han llamado a Pedro Sánchez traidor o mentiroso, antisemita. Y le han acusado de realmente de ser el principal patrocinador o de estar del lado de Hamás. Y el gobierno español ha respondido, han llamado 2 veces a consultas a la responsable de la embajada, en Israel también. Creo que varios medios internacionales ponían de relieve esto, ¿no? Algunos medios franceses que la tensión diplomática entre España e Israel estaba en uno de los momentos más altos en toda la historia y que sí, esto era posible que tuviera algún tipo de consecuencias. Luego hemos visto también estos días la reaparición de José María Aznar, que hace una reflexión. Claro, cuando lo llevas toda la caricatura, José María Aznar dice estar muy preocupado por el avance de la guerra en Gaza. Dice que si se perdiera esa guerra, perdería toda Europa, que el abismo nos espera. Claro, todas estas cosas nunca sabes si las lanza. Conociendo a José María Aznar no tiene por qué haber información detrás, pero no sabes nunca si las lanza porque son anhelos, especulaciones, preocupaciones del propio Aznar, o porque tiene alguna información, porque nadie ha contado nunca nada parecido a esto. Escuchad, José María Aznar advierte, alerta: si Israel pierde la guerra, habremos perdido todos. El problema que tenemos los europeos es un problema verdaderamente agobiante de guerra en Europa en cualquier momento. Bueno, ya hay, pero en cualquier momento, ¿no? Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa. Sería un problema absolutamente, la conjunción de los 2 problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total, ¿no? El presidente del gobierno actual de España, que está abanderando la causa palestina, de la cual tendríamos que hablar muchos, ¿es que le importan mucho los palestinos? No, lo que le importa es estar un día más aquí, porque lo que tiene son unos problemas de corrupción de los que tiene que huir. ¿Y es que le importaba mucho al pueblo saharaui, al cual dejó tirado con unos acuerdos que todavía no ha explicado en el Congreso de los Diputados? ¿O es que le importan mucho cuántas voces ha escuchado para defender a la oposición democrática venezolana? A la que no defenderá nunca, porque no puede explicar los negocios que hay en Venezuela de la gente que le vincula con él. Entonces, si hubiera que explicar los negocios en el extranjero de los expresidentes, tendríamos muchos problemas. Pero también, Núñez Feijóo, en la misma línea, también apuntó precisamente a esa supuesta ambigüedad del presidente Sánchez, ese nihilismo. Se lo voy a volver a repetir. La masacre de civiles
debe parar en Gaza. Y los civiles palestinos no son terroristas. Quien está bombardeando Gaza es el gobierno de Israel, no el pueblo de Israel al que usted ha condenado. Hamás es una organización terrorista que no puede formar parte del futuro de Palestina. A usted le ha felicitado 2 veces Hamás, y eso es una vergüenza de la que nunca se va a poder apartar. Ahórrese las lecciones de humanidad. También sufría usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu. Bueno, por todas el Partido Popular. Y entonces ayer abríamos un debate en la cafetera en estos términos. ¿Lo de Pedro Sánchez es por convicción o es por cálculo electoral? Esta cosa que le ha dado con Palestina. Yo insistí ayer, decía, para mí es irrelevante. Completamente irrelevante. Porque además creo que esto es un arma de doble filo que se utiliza siempre. Bueno, pero es que él no cree en esto. Pero si tiene consecuencias sobre ello, ¿qué importancia tiene si cree o no cree? Si lo ha hecho exclusivamente porque está atendiendo al clamor popular, ¿qué importa si su convicción es más o menos profunda? ¿Cuál es la relevancia que tiene todo esto? No sé qué te parece, Pai, porque el debate lo abríamos ayer un poco y antes de ayer también, pero con todas estas críticas que caen, no, es que él no se lo cree, como no se creía los indultos, lo hace por necesidad. Bueno, de la necesidad virtud, pero en todo caso ni tan mal, porque las cosas que está haciendo, tanto en los indultos como en otras, había muchos ciudadanos que estábamos de acuerdo en que había que hacerlas. Pero es que en el caso de Palestina, que son, aunque sean cosméticos los gestos, pequeños, menores, pero algo está haciendo, aunque no sea por convicción, ¿no? Sí, las convicciones son, bueno, que puedes tener muchas convicciones, pero si luego haces política en otro sentido y esa es la política que cuenta, ¿no? Pues creo que al final no sirve de mucho. Yo sí tengo Pedro Sánchez es evidente que es un político ultra pragmático, que es capaz de cambiar de opinión o de seguir la senda según le vayan los intereses también. Podría decirse que lo es en función, porque responde, digamos, a lo que ve que es el sentir mayoritario de la opinión pública, lo cual en sí mismo no es algo negativo para un líder, siempre que no sea cruzando determinadas líneas, incluso aunque fuera un converso, ¿no? Es decir, que se hubiera convencido posteriormente a los que lo llevaban diciendo desde el primer momento. Si es el presidente del gobierno y tiene capacidad para incidir en este asunto, pues me parece que estoy un poco en tu línea, ¿no? No es tan importante si es un converso o lo hace o lo hace por oportunismo. En este caso concreto, además, con lo que está sucediendo en Gaza, si hubiera realmente manera de influir y de impedir que se sigan produciendo estas masacres y de ayudar un poco a la situación del pueblo palestino, pues bienvenido sea, aunque no crea nada en ello de raíz, pero ojalá pues hubiera más gente que sin estar convencido presionara para que esto tuviera un final. Y luego sobre las declaraciones de Aznar que escuchábamos antes, claro, sí, es evidente que esa es una de las lógicas que se encuentra detrás de una parte de la derecha, una parte de los apoyos de Israel. Israel es como nuestra punta de lanza contra un mundo que evidentemente tiene una serie de peligros, pero es que creo que decir que como Israel está luchando, está librando esta batalla, se le puede permitir de todo, creo que nos reduce incluso nuestra propia legitimidad, nuestro propio mensaje, nuestros valores, y creo que ahí está precisamente la dificultad, ¿no? Si se convierte, utiliza unas herramientas y digamos una acción brutal y lo hace además a veces incluso por su propio interés, pues creo que lo lógico es que sus aliados también se lo digan y le paren los pies. Luego hemos tenido también otro debate en torno a estos capítulos relacionado con si las pruebas deportivas deben exhibir o no cuestiones políticas. En esto hay una eterna batalla. Lo hemos visto en otras ocasiones cuando se pronuncia de pronto un deportista reconocido. Si se pronuncia a favor de la corriente,
pues todavía. Pero cuando se pronuncia en contra se monta lío. Y aquí se ha montado mucho lío con los locutores de Televisión Española quejándose de las protestas antigenocidio. Hemos visto ni más ni menos que a Perico Delgado. Es lamentable en un país que se llama democrático. Mira, algunos corredores han pasado, otros no. Claro, al final provocas violencia. Es que, ¿quién se cree aquí alguien que uno tiene más derecho que el otro, hombre? ¿Por qué no respetáis a los corredores? El ciclista tiene el mismo derecho a ejercer su trabajo. Si ya fíjate, aquí están neutralizando ya la carrera porque han visto que algunos corredores no han podido pasar y se está complicando mucho. Se está complicando mucho que pueda desarrollarse con normalidad esta vuelta ciclista a España. Y lo peor para mí es que algunos partidos políticos fomenten este odio y estas ganas de separar al país, a los españoles. Es lo que es. Españoles y el país que están siendo separados. Claro, si no querían discursos políticos, no, si quieres hacerlos, vete a una tertulia de televisión, no te vayas a un programa deportivo si seguimos en esa misma lógica. Bueno, no todas las cadenas lo vivieron igual. La SER lo vivió con más naturalidad. 50 kilómetros para la meta, ya en Madrid, muy cerquita de la calle Segovia, han aparecido con una pancarta bajo el Estado de Israel y han parado a unos corredores. Algunos han conseguido pasar esa primera barricada formada por aproximadamente unas 20-25 personas con esa pancarta bajo el Estado de Israel y también con banderas palestinas. Algunos corredores que se han quedado por detrás. Los comentarios ya entre los corredores que marchan por delante junto al coche del director de carrera, hablando entre ellos, ya saben lo que ha pasado. Bueno, tremendo el debate. Política versus deporte, país. Bueno, un debate complicado. Es que cuando los deportistas tienen también derecho, igual que los actores, a manifestar, a tener su propia ideología y a manifestarla o a no manifestarla. En este sentido, también puede suceder, pero esto hablamos de cuestiones de política, digamos, más domésticas. Yo tengo la impresión de que cuando está sucediendo algo como lo de Gaza o una guerra, cuando se están masacrando a personas, incluso con este objetivo que decía Aznar, es complicado no mantenerse en silencio y hablar de neutralidad y de no entender, ¿no? Creo que hay dos aspectos en ese debate. ¿El deporte debe ser 100% neutral? Bueno, estaría muy alejado el arte debe ser 100% neutral, el arte suele ser más comprometido. Luego es evidente que esto tiene un peaje, ¿no? Y un coste para quienes se manifiestan y que cada uno debe elegirlo. Pero claro, no es lo mismo decir que te gusta un presidente de gobierno, te gusta más un partido u otro, digamos a nivel doméstico, que hablar de una cosa como lo de Gaza, ¿no? Y yo creo que ahí es que incluso, y lo recordaba el artículo de The Guardian que te comentaba hace un momento, ¿no? Que es que el propio vencedor de la vuelta, Vingegaard, hubo un momento que dijo que entendía las protestas y entendía que la situación en lo que estaba pasando en Gaza era tremendo. Así que, ¿eso es politizar? No sé. Bueno, otro de los super líos que hemos tenido este fin de semana, y añádele que veníamos coleando con el asesinato de Charlie Kirk. Noticia de último momento, el activista conservador Charlie Kirk murió después de recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un acto público. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot. Desde el punto de vista médico, yo creo que es importantísimo que nuestros líderes entiendan que sus discursos pueden afectar la salud mental de la gente, y eso lo hemos visto hoy día aquí. El discurso del odio como consecuencia un asesinato, se pueden mezclar ambos temas. Desde luego todo esto ha hecho correr ríos de tinta. ¿Cuál era el perfil del asesino? ¿Realmente pertenecía a un antisistema que se había radicalizado en el antifascismo y por eso atacó a alguien, a un agitador trumpista? ¿O por el contrario estábamos ante un aceleracionista, ante un groiper, ante alguien perteneciente a un grupo con mucha cultura de videojuegos que en realidad le parecía que el tal Kirk era demasiado moderado? Claro, la derecha y la ultraderecha internacional han intentado capitalizarlo prácticamente desde el primer día, han hecho homenajes muy sentidos también aquí en España.
Nadie tiene muy claro en realidad cuál es el perfil. No se sabe muy bien, se irá conociendo con el paso del tiempo, pero estas dos teorías que han estado circulando también nos revelan la complejidad de la nueva sociedad, de los comportamientos de los adolescentes, de un Estados Unidos tan policromado, tan complejo, con tantos matices. Y en todo caso, Pilar, pues el asesinato detrás, las armas, o sea, ha sido un gran debate el de esta semana en torno a este capítulo. Y va a seguir siéndolo, porque además desde la derecha estadounidense, la derecha trumpista, tienen claro, primero, es verdad que Charlie Kirk era un personaje, bueno, pues quizá ha crecido su nombre, no era tan conocido, pero tenía un gran predicamento, ya te digo, sobre todo en las bases, digamos, más conservadoras, y ha dolido mucho su asesinato, y están muy decididos a convertirlo en un mártir y en aprovechar su muerte para avanzar en algunas de sus batallas pendientes, y una de ellas es intentar recortar, digamos, el discurso de lo que ellos llaman la izquierda radical o digamos, algunas posiciones, ¿no? Y en este sentido ha habido noticias muy inquietantes esta semana. Es que ha habido mucha gente, no uno ni dos, varias personas despedidas por hacer algún tipo de comentario. En algunos casos han podido ser comentarios francamente insensibles hacia la muerte de un ser humano, pero en otros, y el propio, por ejemplo, Jimmy Kimmel, este presentador del Late Show, de uno de los Late Shows más conocidos y con más audiencia en Estados Unidos desde hace más de 20 años, que ha visto cómo la cadena decidía suspender indefinidamente su programa, y en concreto a él, por un comentario en el que insinuaba o simplemente decía que el universo, el movimiento MAGA, pues de las bases, digamos, más cercanas a Donald Trump, estaba intentando por todos los medios presentar al que parece responsable de la muerte de Charlie Kirk, a Tyler Robinson, a este joven, como alguien que no tenía nada que ver con ellos y que sobre todo no era republicano, cuando hay cuanto menos bastantes indicios que le colocan, por lo menos familiarmente, en ese espectro. Y además como alguien alguien blanco, cristiano, acostumbrado al manejo de armas, es decir, encaja muy bien dentro del perfil del americano tipo que tanto dicen defender. Bueno, pues ese comentario de Charlie Kimmel le ha valido ser despedido. Trump también ha dicho esta semana que va a declarar al movimiento Antifa, que es un movimiento en Estados Unidos que agrupa pues a colectivos anarquistas, a colectivos también comunistas, desde luego antifascistas, pues que va a declararles organización terrorista. Así que hay claramente una estrategia por parte del gobierno de Donald Trump de intentar aprovechar o utilizar este asesinato, que ha sido un asesinato sin lugar a dudas, independientemente de la retórica que pudiera tener Charlie Kirk y de los mensajes que lanzaba, pero aprovecharlo para intentar avanzar en su campaña contra las voces críticas. Han sido unos días de infarto, muchísimas informaciones, muchísimas cuestiones con tantos y tantos matices tan complejas. Esto mismo que nos habla de nuevos hábitos de los adolescentes, su lenguaje, en los videojuegos a los que juegan, la manera en la que eso afecta, el discurso del odio, porque las derivadas eran un montón, el discurso del odio, hasta dónde afecta, hasta dónde puede convocar a otros. El que es moderado lo empuja a la radicalidad cuando lo escucha, pero el que es radical pues probablemente pierde los papeles. Así que, bueno, de todo eso hemos reflexionado en la semana, en este resumen de la semana. Yo creo que han sido estos los grandes temas, ¿no? Hemos tenido alguna cosa más de Argentina, alguna cosa más de otras regiones, y a Nacho Duato, que lo tuvimos en el programa. Sí. Y que fue guay, la verdad. Me gustó mucho la visita Duato, sí. Y la entrevista. Sí, además, muy cariñoso, muy generoso. Me escribió ayer, me dijo, oye, Fernando, que sepas que disfruté muchísimo la entrevista, que me la está comentando la gente. Dice, no me gusta tanto que últimamente solo se habla de mi faceta de crítico. Dice, porque un día lo que tienes que hacer es hacerme una entrevista para hablar solo de danza. Dice, porque por ejemplo, si ves el Lago de los Cisnes, la interpretación que hemos hecho nosotros, dice, tiene matices, puede ser muy interesante. Y le dije, pues oye, cuando quieras podemos hablar exclusivamente de danza. Seguro que es una conversación apasionante y es verdad que no todo tiene que estar salpicado por lo político. Pues Pilar de la Peña, Pilar Pay, gracias, como siempre, Pay. Gracias, como siempre, a la Resistencia. Un abrazo. Nos vamos, nos vamos aquí en la cafetera. Muchas gracias a todos por vuestra compañía y muchísimas gracias a todos por formar parte de esta gigantesca familia en tiempos tan difíciles, en tiempos tan convulsos, en tiempos con tan poquita esperanza, pero sabremos encontrar la luz en medio de
de las tinieblas, porque si estás escuchando esto eres la Resistencia y no estás sola. This time was coming soon. Gonna get dark, babe, before the noon. So gonna shine.